Hola a todos, estamos en 105 por 68, programa número 28, feliz año, nuevo programa ya del año 2022 y estamos con Lucía Márquez. Hola y feliz año. Muchas gracias, Ignacio. Hola a ti también y feliz año también para ti y para todos los que nos están escuchando. Hemos invitado a Lucía porque colabora entre otros medios con Iniestazo, que bueno, para los seguidores del Fútbol Club Barcelona pues será conocido el medio, y también Lucía porque tiene un perfil en redes sociales, en Twitter, todo lo pondremos como siempre decimos en la caja de descripción, y con nuevos proyectos que ha empezado todo quedará pues para que te puedan seguir y te conozcan más en profundidad. Y la hemos invitado por eso, ¿no? Por su relación, también por su no sé decir perfil profesional o perfil formativo, y cómo has llegado a hacer, a ser o cubrir, ¿no?, a la actualidad del Fútbol Club Barcelona, y también de análisis táctico. Y bueno, nos parecía muy interesante poder charlar contigo también por tu juventud, 21 años, y pues ya con un respaldo y con un bagaje que no empezó hace mucho, empezó en agosto del 2020, que te unes al equipo de Iniestazo, una página web con las redes sociales que le llevan, haces análisis post partido, haces previas, haces análisis táctico, también en el Twitch de Iniestazo, ¿verdad? Haces Eso es. colaboraciones. Y bueno, nos hablará también de fútbol, también de educación, también de ajedrez y de muchas otras cosas, ¿eh? Y de lo que es el fútbol y lo que nos une a todos. Bienvenida, y si quieres comenzamos. ¿Cómo llegas a Iniestazo? Pues la verdad es que fue una sorpresa incluso para mí, porque yo prácticamente ya había decidido alejarme del periodismo y a través de un compañero que conocí en el grado de periodismo en la Facultad de Málaga, me llega esta oportunidad. Me comenta que se ha quedado un sitio libre en el equipo, que una chica había decidido tomar un nuevo camino y estaban buscando un nuevo colaborador. Yo pregunté cómo había que participar, pidieron un par de artículos, coincidió con el desastroso partido del Barça contra el Bayern, ese famoso 2-8, así que me estrené a lo grande. Y la verdad es que al jefe y amigo a día de hoy pues le gustó mis artículos y decidió contar conmigo, y desde entonces. Ahí llevas ya año y medio Eso es. haciendo la actualidad. Hoy has estado cubriendo la presentación de Ferran Torres. Creo que ha sido online además, porque tú vives Sí, en Málaga. He estado siguiendo tu Twitter, te has quedado con muchas preguntas que te hubiera gustado hacer, que has compartido con tus seguidores. Ferran Torres, ¿qué supone para los seguidores del Fútbol Club Barcelona? bueno, tiene mi misma edad, 21 años, pero una realidad bastante alejada, ¿no? Yo creo que es una oportunidad tanto para el equipo a nivel futbolístico como una oportunidad de contexto para el club, porque es una esperanza, ¿no?, en este nuevo proyecto que están formando, y un jugador que a pesar de la juventud que tiene, ya viene muy formado, ya viene con una trayectoria, un bagaje de una liga tan difícil como en la Premier, después de haber aprendido con posiblemente el mejor, si no es entre los tres mejores entrenadores del mundo, como es Guardiola, titular en la selección con Luis Enrique. Yo creo que todo barcelonista a día de hoy está ilusionado con Ferran, pero hasta que no le veamos rendir en el campo, pues siempre va a estar la duda de si ha sido un fichaje acertado o no. Para mí, acertadísimo, y creo que con una gran proyección de futuro. Para los seguidores del Fútbol Club Barcelona, como es tu caso, con tu edad, 21 años, habéis vivido la etapa más gloriosa del club, por así decirlo, y sin decirlo, la etapa más gloriosa del club. Eh, ya os ha tocado, además de la mano del mejor jugador, ¿no?, que ha tenido para muchos de la historia del fútbol, en este caso el mejor jugador del equipo blaugrana. 2 años la salida, que pues para todo aficionado, pues voy a decir traumática, ¿no?, de alguien como Messi que se vaya, y pues esta etapa un poco complicada pues se une con una generación de jugadores, el Ferran que llega hoy, pues con Gavi, Pedri, Abde, Araujo, que los objetivos son otros a corto plazo, pero que están despertando una gran ilusión. ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Cómo lo vives tú como seguidora del Fútbol Club Barcelona? Que creo que es amplio, por lo menos por lo que cuando hablo, ¿no?, con profesionales o con seguidores del Fútbol Club Barcelona, nos toca ilusionarnos, y qué mejor ilusión que esta jornada de jugadores. Pues sí, de hecho, bueno, se está poniendo la palabra de moda del Dream Team,
por los jóvenes que son y cómo están ya marcando tendencia, ¿no? Pero creo que no es solo algo que repercuta al Barcelona, sino también incluso a nivel nacional con la selección, porque una vez más la columna vertebral de jóvenes del Barça vuelve a ser la protagonista de la selección. Y creo que es un hecho que cuando mejor le ha ido al Barcelona es también cuando mejor le ha ido a la selección. Yo creo que es muy importante que salga una generación así, pero sobre todo que se apueste por ella, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora. A lo largo de estos últimos años, pues han salido jugadores que parecían que iban a ser los nuevos Xavi, Iniesta, Messi, porque el socio, el aficionado, tiene pues esa manía, diría yo, de intentar comparar futbolistas y pensar que generación tras generación van a salir copias. Y creo que es un error pensar eso, porque al final cada jugador, como cada persona, es único, ¿no? Nunca te va a salir uno exactamente igual. Pero sí que es cierto que el Barcelona se ha encontrado con una generación muy, muy buena, si no incluso mejor que la que se encontró Guardiola cuando llegó en su momento. Ya no solo con jugadores de la Masía como Gavi, Nico, Ansu, sino también con jugadores que llegaron desde fuera como Pedri y que a pesar de la edad que tienen ya una madurez futbolística que se está haciendo notar, ¿no? Araujo también, aunque estuvo un par de años en la Masía, venía desde fuera, ya llegó más mayor, ahora la llegada de Ferran. Cuando haces la edad media de un equipo así y te das cuenta de que prácticamente todos oscilan entre los 18 y los 20 años, de los más veteranos podemos decir que Frenkie de Jong y anda en los 25, pues te das cuenta de que algo está cambiando en el Barcelona, ¿no? Y es un recambio generacional que tarde o temprano tienes que hacer, que otros equipos como el Madrid, por ejemplo, nunca ha apostado por ellos, ha preferido pues comprar directamente jugadores que ya venían hechos y que te aportan cierta experiencia, ¿no? Pero creo que esto es lo que hace también muy especial al Barça, no solo por su identidad de juego, sino por confiar en lo que desde muy pequeños trabajan en la Masía. Quizás habría un debate, ¿no? La juventud, porque en Madrid sí que es verdad que no ha ido tanto a la cantera en este caso, en esta renovación, pero sí que ha ido a jugador joven y no tan contrastado como puede ser, como está pasando en la liga inglesa, ¿no? Que ya se está buscando un jugador quizás más hecho. Y eso sí que es una diferencia en el fútbol español en común, esa juventud de jugadores que ahora no, y en el fútbol hemos hablado, pues bueno, el nivel competitivo sí que lo hace bajar, pero quizás que en el futuro vuelvan a ser referencia, pues trabajando con jugadores más jóvenes en las primeras plantillas. Quizás la necesidad, el tema económico, pues sea una virtud en el futuro y esperemos por el bien del fútbol español que tenga éxito el Fútbol Club Barcelona, lo tenga el Madrid o los equipos, lógicamente el Atlético de Madrid y el Sevilla sigan apostando y hagan una liga tan interesante. Hablas de la columna vertebral, hablabas de la columna vertebral del Fútbol Club Barcelona que coincidía con la de la selección, lo escribías en Twitter hace unos días, además en el caso de Ferran, bueno, que no sé si decir comparte, ¿no? Con Xavi, Luis Enrique y Guardiola, pues tres entrenadores que, bueno, hará su adaptación al Fútbol Club Barcelona mucho mejor. Desde luego es que los tres comparten ADN futbolístico, ¿no? Aunque bien es cierto que al final hablamos de Guardiola y de Luis Enrique por el pasado que tuvieron en el Barça, pero a día de hoy no son los mismos entrenadores que pasaron por el Barcelona, ¿no? Sus ideas de juego pues obviamente han evolucionado y por eso se les considera de los mejores del mundo. Entrenador que se estanca no es entrenador que aspira pues a hacer crecer a los equipos y al final a optar por todos los títulos, que es lo que buscan todos los clubes. Pero sí que es cierto que Ferran, pues bueno, yo creo que él mismo se considerará un privilegiado porque ha aprendido de Guardiola, porque está aprendiendo de Luis Enrique y porque va a estar en manos del que promete ahora como ser futuro gran entrenador, que es Xavi Hernández. Sí, la verdad es que buen bagaje es el que lleva Fran. El problema a medio plazo, bueno, más que a medio plazo, a corto plazo, es el tema de la inscripción, todo este tema de masa salarial, fair play financiero que le está afectando al Fútbol Club Barcelona. Creo que Mateu Alemany decía que se ponía de fecha hasta el domingo. No sé cómo, bueno, desde tu cercanía, ¿no? De seguir la información diaria del Fútbol Club Barcelona. No sé si este plazo es acertado, se llegará, costará un poco más. Sí, a ver, la idea es esa porque entre hoy y mañana se inscribe a Dani Alves, que se contaba que se podía hacer, y el problema con Ferran es que probablemente se podría haber hecho antes si hubiera salido la renovación de Dembélé. El club contaba con ella,
y en los últimos días pues ha dado todo un giro de 180 grados, ¿no? Pero al final sí que hay muchas salidas que se van a hacer sí o sí, como es el caso de Demir, como es la salida de Luuk de Jong, el caso de Agüero, que al tener que, pues por desgracia, retirarse, también libera ficha y baja la masa salarial. Hablamos también de la salida, por ejemplo, de Coutinho. Esas son las principales y luego se podrían dar algunas más, como el caso del Lenglet o Dest, en caso de que algún equipo se interesase por ello a nivel de traspaso. Y en última instancia un Tití, pero es el más difícil de todos los posibles. En los próximos días pues se va a intentar, claro que sí, por lo que te digo, por las renovaciones de Dembélé. Si no sale, pues el club buscará una solución, probablemente puede que lo pongan en venta. Y también se está teniendo en cuenta la renovación de Sergi Roberto, que es algo que no se comenta, pero que él pasaría a cobrar de 9 a 2 millones y esa sería una rebaja muy importante en la masa salarial. Así que son muy optimistas de aquí al domingo para poder inscribirlo y si todo va bien seguramente lo podrán hacer. Siguiendo con el Fútbol Club Barcelona, pero ahora ya desde un punto de vista más personal, y entiendo que irían de la mano. ¿Cuándo nace en Lucía la pasión por el fútbol y por el Fútbol Club Barcelona? Pues mira, te diría que nací con ella, porque en el momento que nace mi ilusión y mi afición por el fútbol, va de la mano mi amor por el Barcelona. Yo creo que no se elige del equipo que eres, que es algo que te sale, que nace de ti. Y como te comentaba, pues en mi casa se veía fútbol en general y aunque algunos son y han sido culés, pues también tengo familiares madridistas, así que podría haber salido del Madrid perfectamente, pero yo elegí el Barcelona. Empecé a ver fútbol con 2, 3 añitos, desde muy, muy pequeña. Y claro, con esas edades pues no entiendes todavía lo que hay detrás de una pantalla o lo que surge en un campo, ¿no? Pero sí que es cierto que conforme fui creciendo me di cuenta de que, aunque era bastante forofa para lo jovencita que era, a mí había algo que me apasionaba en ese deporte y que no era lo que compartían los demás, ¿no? Era como algo diferente. Yo siempre quería saber el porqué. Porque algo no había funcionado, porque un entrenador había reaccionado de una manera, porque un jugador no podía jugar en un equipo. Cuestiones que a día de hoy sí que me resultan más fácil de entender, pero que con aquella edad, pues claro, me quedaba muy lejos. Y todo ello pues me acercaba al Barcelona por su forma de jugar. ¿Algún hecho en concreto que fuera ese día es el Fútbol Club Barcelona, mi equipo? Uf, no, no. La verdad es que me gustaría, quedaría muy poético, pero la verdad es que no te sabría decir. Es algo instantáneo. Sí que te puedo decir que, por ejemplo, el Iniestazo de Iniesta en Stamford Bridge no lo vi, lo escuché por la radio, porque yo era tremendamente pequeña y recuerdo tener una de mis noches grandes de cabreo porque mi padre y mi hermano sí que habían podido ir a verlo al bar y yo por ser tan pequeña pues no me dejaban y lo tuve que escuchar por la radio. Así que ahí me di cuenta que cuando me importaba de verdad es que eso prometía iba para mucho. Quizás, como dices, como empiezas con 2 o 3 años, es tu recuerdo, pues igual es más difuso, ¿no? Ese momento que Sí, yo por lo menos tengo, ¿no? De jugadores o de equipos, pues para ti es una edad muy temprana. Pero bueno, nos quedamos con ese 6 de mayo del 2009 que quizás, bueno, quizás no, cambió un poco el presente del Fútbol Club Barcelona, el presente pasado, ese gol tan importante para lo que fue el Fútbol Club Barcelona y los años posteriores. Eh, sí que recuerdo, como te comentaba, el hat-trick de Messi contra el Madrid. Yo tendría 6 añitos y sí que recuerdo ese partido. Eso, la verdad es que yo siempre digo que he tenido la suerte de nacer en el fútbol a la par que Messi, ¿no? Porque él debuta también prácticamente con mi misma edad, sí. Y fue ese año, el año del hat-trick, cuando yo empecé a jugar, de hecho, porque yo jugaba cuando era pequeña, pero no tenía la suerte que hay ahora de que todavía no había equipos femeninos y jugaba en un equipo completamente de chicos en el colegio, todos del Madrid además, y me acuerdo de lucir yo muy orgullosa mi camiseta de Messi con ese hat-trick, fue una locura. sí. Oye, ¿y tu primer recuerdo a un estadio, a un campo? Hombre, a la Rosaleda, al equipo de mi ciudad, eso sí, todavía estaba el Málaga en segunda y fui con mi padre. Me acuerdo que jugaba, bueno, uno de mis jugadores favoritos era Eliseu en aquel entonces y sí, hombre, me hubiera gustado que fuese probablemente en el Barcelona, ¿no? Pero
en aquel entonces yo todavía no estaba muy apegada al malaguismo y al equipo de mi ciudad, ¿no? Que es algo que normalmente se impone, como que te tiene que gustar sí o sí el equipo de tu ciudad, y yo creo que es un sentimiento que tiene que nacer de ti. No puede ser impuesto y no te puedes ver obligado a apoyar a un equipo simplemente por haber nacido en esa ciudad. Tiene que ser tu amor y tu pasión por el fútbol la que elija qué colores defiendes. Entiendo que ha ido creciendo ese malaguismo, ¿no? Y seguir en el club y ha sido, bueno, pues teniendo más cercanía, yendo a más partidos, entiendo, y animando al Málaga. Así es, sí, sí, fue creciendo poco a poco, también bastante alimentado por mi familia, porque mi hermano y mi padre son muy malaguistas, y hasta pues prácticamente la temporada del 2016-17 que tuve mi primer carnet como socia del Málaga, y fue allí en la Rosaleda donde yo me di cuenta de lo que se movía, de lo que era realmente el ser boquerón y el sentimiento que unía a toda una ciudad, porque la verdad es que tenemos un estadio maravilloso que no se merece estar en segunda, pero también he tenido la suerte pues de vivir momentos increíbles como la etapa del Málaga en Champions, ¿no? Y bueno, me gustaría, ¿por qué no, vivir otro ascenso a primera? A ver si pronto se puede dar. Ahí estáis luchando unos años Eso es. en segunda, pero como dices, el Málaga es un equipo, bueno, pues, referente del fútbol español y volver a ocupar, ¿no?, el lugar que le merece. Pasa que el fútbol es otro debate, ¿no? Pues bueno, el nivel competitivo ha subido y hay equipos pues, como el Sporting, el Real Zaragoza, el Málaga, por poner tres, el Tenerife, pues que volver a la primera categoría es complicado, ¿no? Porque bueno, pues hay equipos que salen, por poner Getafe, o Leganés o Eibar, pues que trabajan y lo hacen muy bien y se va notando. Has comenzado un nuevo proyecto, podcast, tanto en iVoox como en Spotify, Jaque Market, un proyecto más personal, más ligado a lo que es tu propia red social en Twitter. ¿Por qué nace? ¿Cómo surge la idea? ¿Has ido avanzando poco a poco? Empiezas, porque antes, yo no tengo constancia que antes de entrar en Inestazo, agosto del 2020, no tuvieras, bueno, pues esta dedicación, ¿no?, a lo que es el análisis del fútbol más allá del Fútbol Club Barcelona. Y un paso más, entiendo que es crear este podcast. ¿Por qué surge esa necesidad? Pues mira, surge porque empieza el jefe de Iniestazo, que se llama Tony, empieza a convencerme para que me una a las tertulias, para que participe. A mí sí que es verdad que siempre me ha dado bastante poca vergüenza el hablar en público, el dirigirme a los demás, y me gusta la comunicación. Entonces me convenció con las tertulias, iba avanzando la cosa, la gente me apoyaba mucho y empecé una etapa, intenté empezarla en YouTube, pues mostrando análisis de algunos partidos, pero nada, fueron 2, 3 vídeos porque la verdad es que la cantidad de tiempo que había que dedicarle, pues me era imposible compaginarlo con mis estudios, y para mí lo primero siempre son mis estudios, ¿no? Entonces había gente que a través de Twitter, tanto en comentarios como por privado, pues me pedía insistentemente que volviera a YouTube, y yo, claro, me cansaba de explicar que no podía, que me resultaba imposible, pero que realmente me encantaría hacerlo. Y hubo algunas cuantas personas que me propusieron el hacer pues algún podcast. Entonces estuve dándole vueltas, estuve pensando y dije, bueno, no hay problema, la edición es más sencilla, me requería menos tiempo y es una manera de comunicar y de agradecer a tantísima gente que me sigue, que la verdad que para mí es algo impensable. Y no me lo planteé antes porque ha ido un poco de la mano con mi crecimiento en la red social, con mi crecimiento en Twitter, que nunca ha sido buscado, porque yo estoy ahí y empecé ahí simplemente por compartir mi pasión con más personas y aprender y seguir creciendo. Y ha sido pues un encuentro, pero, pero también lo estoy afrontando como una oportunidad para mí, como un proyecto personal, para dedicarme a lo que más me gusta, ¿no? Y bueno, creo que es una oportunidad para también demostrar que las mujeres, aunque hemos estado durante estos últimos años y a nivel histórico bastante alejadas del mundo del deporte y especialmente del fútbol, pues ahora que se está reivindicando el fútbol femenino, me parece una buena noticia también que nos reivindiquemos las mujeres a nivel comunicativo, mostrando nuestro criterio futbolístico. Sí, además, en esta época, y en Febre Fútbol lo hacemos porque es una parte importante, lógicamente, del fútbol, esta incorporación. Siempre ha estado, digamos, con menor trascendencia. Pero bueno, también el invitarte era porque no es fácil, ¿no?, encontrar. Sí que hay más periodistas, es verdad, pero
en este formato de canal temático, que ya hemos entrevistado y tenemos más entrevistas preparadas, bueno, pues como es tu caso, ¿no? Que o bien hablan tuvimos proyecto Futbolteca, pues el fútbol vintage o del Madrid o del Fútbol Club Barcelona o cosas muy específicas o del Manchester United, pues sí que es verdad que nos faltaban esos referentes femeninos o siguen faltando. Y el tuyo es uno de los, vamos a decir, pionero en ese sentido. Y pues también se agradece otras voces y otros puntos de vista para hablar de fútbol. En el podcast, en los que te sigan o los que te sigamos, porque yo estaba escuchando el primero, hablarás, entiendo que es un poco trasladar lo que haces ahora, hablar de fútbol, pero ya anuncias que también pues, sea un poco más genérico, ¿no? De fútbol, no, del Fútbol Club Barcelona, perdona, de Fútbol Club Barcelona, análisis de partidos, previas, análisis táctico, pero también, bueno, que no te cierras, por supuesto, al fútbol femenino, más allá del Fútbol Club Barcelona, pero también a la Premier u otras ligas. Así es, en principio he decidido hacer 2 secciones, una más puramente táctica, porque me he dado cuenta que hay gente a la que le interesa de verdad y que, bueno, yo creo que si no interesase el mundo táctico dentro del fútbol, a la gente no le interesarían mis hilos, por ejemplo, porque son tácticos. O sea, yo analizo tanto partidos como jugadores, ¿no? Y me he dado cuenta que había mucha gente que me preguntaba, por ejemplo, pues qué importancia tenía el pivote posicional en el Barça o qué tipo de centrales existían, ¿no? Porque diferenciábamos algunas clases. ¿Por qué yo decía, por ejemplo, que el portero en el fútbol moderno es más jugador que portero? ¿Cuál era el rol del falso 9? Todo este tipo de cuestiones que no tienen que ver puramente con el Barça, sino que se pueden extrapolar al mundo del fútbol en general, pues creo que merece la pena comentarlo, ¿no? Y compartirlo con más personas y, ¿por qué no?, pues seguir aprendiendo. Yo digo que no tengo la verdad absoluta, comunico y expreso lo que creo que es el fútbol, como yo lo veo, pero también me alimento mucho de personas como Alex Delmas, que es analista profesional, de Oriol Riera, exjugador. También, bueno, valoro mucho que el Lobo Carrasco, por ejemplo, una leyenda del Barça, pues se tome su tiempo para leer mi trabajo. Y todo esto me ha hecho pensar que el mundo analítico dentro del fútbol sí que existe y sí que merece la pena. Y bueno, pues a raíz de ahí he querido hacer esta sección y luego haré otra más específica del Barça, pues para hablar de los partidos en concreto, de lo que veamos a nivel de información también, pues fichajes que salgan. Y si sale algún fichaje muy emblemático, pues por qué no intentar hacer como el análisis táctico que hice de Ferran a nivel de podcast y comentar mejor con la gente qué tipo de jugador ha fichado, cómo puede encajar, cuáles son sus virtudes, etc. Pero no me cierro, pues como tú sabes, a incluir algo del femenino, que por suerte tengo compañeras del equipo de Iniestazo que hacen un gran trabajo y estamos hablando para incluir algún que otro podcast. Y bueno, si la cosa va bien, pues ¿por qué no probar ampliarlo un poco más? Hablar de la Premier, que soy muy fan de la liga inglesa. Como el Barça va a jugar Europa League, pues ¿por qué no hacer algún podcast especial de la Champions también, para que no sea solo Barça? Y bueno, son muchas posibilidades que si por mí fuera, estaría haciendo podcast todos los días. Vas a tener tanto tiempo como el que no tenías para YouTube. Eso me temo. Esto es empezar. Al hilo de los análisis tácticos, yo que te he leído, se agradece. Luego porque, bueno, ahora con las nuevas tecnologías lo hablamos mucho en el canal, tu perfil al no ser de entrenador, al leerte, la verdad es que son más de texto, son mucho más reflexivos. Me he leído el de Frankie de Jong que hacías la semana pasada. A mí me gusta mucho, además, porque utilizas conceptos que se te ve un bagaje en el fútbol, porque consideras en un momento dado si puede ser líbero, que es una figura que no existe, pero que leyéndolo queda, que no existe ahora, quiero decir, es una figura que de un fútbol, pues diría de hace unos años, que yo sí que viví, que era una posición que a mí particularmente me gustaba mucho. Pero bueno, lo has llevado muy bien a lo de Frankie de Jong, lo dividías un tuit, ¿no? Por cada una de las desventajas o sus virtudes y sus defectos, el futuro que tiene, si puedes sustituir a Busquets o no. Y entonces también se agradece, yo lo agradezco al leerlo, bueno, pues esa reflexión que va más allá a veces de la imagen tan necesaria a día de hoy, que ves muchos análisis tácticos que te lo explican con imágenes como tiene que ser, pero quizás más para el mundo del entrenador o del profesional, pero que a los seguidores de fútbol pues también le viene bien leer y reflexionar, porque tú
hagas esa reflexión y la traslades a los que seguimos, pues en este caso tus análisis, con lo cual me parece muy interesante. El análisis táctico para ti, leyéndote, es muy importante, es la parte en la que, bueno, pues pretendes desarrollar. Y también, escuchando el podcast y un tuit también que te he leído, bueno, vienes a echar un poco en falta que en el periodismo actual, pues, bueno, se va un poco más a no hacer tanto informe, a cosas, no sé cómo decirlo, más superficiales a veces, tampoco por menospreciar que hay un buen trabajo, pero entiendo que a veces los seguidores de un club o del fútbol necesitan análisis que a lo mejor la prensa generalista, como se llama, no tiene ese tiempo y que, bueno, pues personas como tú habéis venido a ocupar ese espacio. Sí, de hecho, mira, te puedo contar mi experiencia de hoy mismo en la presentación de Ferran, que me ha sorprendido que la gran mayoría de preguntas han ido más al enfoque de nivel de mercado de fichajes. Te voy a ser clara, han preguntado más por Haaland que por Ferran, ¿no? Lo has escrito en Twitter, lo has escrito. Sí, y me ha sorprendido, ¿no? Porque digo, bueno, ¿y qué hay de las aportaciones tácticas de Ferran a este Barça de Xavi, ¿no? Que además es un proyecto todavía por hacer. Pues creo que sí, que de hecho es que el análisis táctico es lo que marca la diferencia del fútbol. Yo siempre he defendido mucho que los forofos, los fanáticos, los ultras, por desgracia, pues a veces tienen demasiada voz en el fútbol, pero que no podemos reducir este deporte a ellos y que sí que hay una faceta de este deporte que merece la pena ser conocida, que merece la pena ser pensada. Y mira, te voy a comentar algo que sí que puse en Twitter y tal vez haya mucha gente que no lo sepa. Yo en mi tiempo libre estoy intentando escribir un libro para, bueno, a largo plazo, no sé cuánto tardaré. Y el título preliminar que le puse hace un par de meses es El fútbol también se piensa, ¿no? Porque a veces creemos que es solo 11 tíos corriendo detrás de un balón, que es solo marcar goles y no. Como digo en mi intro del programa de podcast, ya no son solo 11 tíos, sino que ahora también son 11 tías, porque el fútbol femenino ha dado un paso adelante. Y porque además lo podemos comparar con uno de los juegos más inteligentes, si no el que más, como es el ajedrez, ¿no? Yo disfruto mucho más, por ejemplo, de un partido que acabe 0-0, pero que ha sido una lucha titánica de estrategias, de movimientos de los entrenadores, que un partido muy, muy abierto, como a veces podemos ver en la liga inglesa, donde solo hay idas y vueltas, contras, mucho espacio, y el fútbol se hace más sencillo, tal vez también más divertido para los espectadores, pero bueno, para los que nos gusta el juego en espacios reducidos y ver la forma de reaccionar de unos y otros, pues a lo mejor no nos divierte tanto, ¿no? O no nos hace pensar tanto. Así que yo creo que esta parte del análisis táctico no solo es importante para entender esa faceta que hay dentro del fútbol y entender que el fútbol también se puede pensar, sino porque creo que es el punto que lo hace especial y que lo puede diferenciar del resto de deportes. Porque en baloncesto, por ejemplo, se valora mucho la estrategia, pero no tiene la repercusión que tiene en el mundo del fútbol, ¿no? Antes, por ejemplo, veíamos que jugadores individuales podían marcar la diferencia. Hemos visto el caso de Messi en el Barça, como él solo ha podido destruir planteamientos de entrenadores muy buenos. Y sin embargo, en el fútbol moderno de estos últimos años estamos viendo que se le da la vuelta a la balanza, que son los entrenadores que ocupan con liderazgo y que trabajan bien sus equipos los que se imponen. De ahí la evolución que te comentaba antes, pues de entrenadores como Guardiola o como Luis Enrique, que en la selección él está siendo el líder y está imponiendo su modelo de juego. Hablabas de tu intro en el podcast, yo me he guardado aquí una frase que me gusta y viene a relación con lo que hablábamos al principio. ¿Cuándo fuiste al fútbol por primera vez? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos en el fútbol? Yo siempre defiendo que es posiblemente el último espectáculo, más allá de lo que personalmente que un padre con un hijo lo lleve al baloncesto, pero así en masa, como sociedad y además a nivel mundial, pues es el último espectáculo atávico, es decir, como dices, voy a leer textual porque me ha gustado mucho en la intro, dicen que el fútbol es el opio del pueblo, se equivocan, es el deporte que une a abuelos y nietos, a padres e hijos, a amigos de equipos rivales. Y es ese ir al fútbol, ¿no? Como hablábamos pues, con tu padre o con tu hermano, ¿no? Que me comentabas, pues ir a la Rosaleda o a ver el partido de fútbol o el ir al bar, a ver el Iniestazo. Pues eso es muy importante y bueno,
pues le da una reflexión y una connotación al fútbol que por eso mueve tanto, ¿no? Como hablabas de la intro, lo quería decir ahora por no dejarlo pasar y también relacionarlo con lo otro, muy acertada la frase, ya te digo que me ha gustado mucho. Hay otra parte, mirando pues en tu perfil, ¿no? En tu joven perfil todavía o experiencia que tienes, que estudiaste periodismo, viene un poco a todo esto que estamos hablando, estudiaste 1 año de periodismo y ahora estás en tercero de filosofía, ¿verdad? Eso es, sí. Empiezas periodismo, además lo desarrollas en el podcast. No quiero hacer spoiler porque lo que es la parte de presentación a mí me ha gustado mucho, luego tienes entrevistas con seguidores, ¿verdad? O preguntas, ¿no? Que te hacen unos seguidores de tus redes sociales. Pero me ha gustado, bueno, esa parte, yo lo veo con mi edad y, claro, tú lo estás diciendo con 21 años y me ha parecido, bueno, interesante y por lo menos por hablarlo, ¿no? Haces una recomendación de qué hay que estudiar o qué hay que hacer, te preguntan por ser periodista deportivo o no. En tu caso, bueno, pues es un poco, voy a decir, raro porque te gusta mucho el fútbol, entiendes que quieres hacer análisis de equipos o del Fútbol Club Barcelona o quieres estar ligada a eso, estudias periodismo pero te das cuenta que por ahí no va, que es la filosofía, lo que además creo que dices que quieres ser profesora de filosofía en el futuro sin dejar todo esto. Pero me ha gustado esa reflexión que haces, ese consejo que das a gente pues más joven, que yo bueno, también comparto, ya visto con la experiencia a veces de haber hecho cosas que muchas veces te las van no imponiendo, porque ves que es lo normal y a veces hay que tomar un camino. Pero coméntanos, ¿cómo empiezas periodismo y dices, no, tiene que ser filosofía? Bueno, pues como te he dicho antes, va un poco ligado con que me gustase el fútbol desde tan pequeña, ¿no? Yo crecí en un contexto muy diferente en el que no estaba bien visto, pues que siendo chica te gustase el fútbol, lo jugases, intentase formar parte de ello. Y siempre me mosqueaba un poco, ¿no? Esta reticencia, que no me dejasen formar parte de este mundo que a mí tanto me apasionaba. Y entonces me obsesioné con la idea del periodismo deportivo, porque siempre que te gusta algún deporte, ya no solo el fútbol, te suelen decir, pues entonces dedícate al periodismo deportivo, ¿no? Y yo creo que es un error, porque es el mensaje fácil, es el que a mí me dieron, es el que me convencí de él y me perdí la oportunidad por el camino de descubrir pues otras cosas que me gustasen o, por qué no, la vocación de mi vida, ¿no? Y eso cambia cuando tengo 16, 17 años, la etapa de bachillerato, que bueno, se dice que es la más complicada de todas, pero para mí fue la que yo más disfruté porque fue donde di ese paso adelante para empezar a conocerme mejor. Y me encontré con una asignatura que fue filosofía, que sonaba todo muy raro, que me daba dolor de cabeza, pero que me hacía reflexionar y me ayudaba a pensar mejor por qué me gustaba a mí tanto el fútbol, ¿no? Yo desde el primer momento siempre vi que había una forma de conexión entre la filosofía y el fútbol. Y bueno, mi pasión por la filosofía y el querer ser profesora, gran parte de culpa es del profesor que me la impartió, Alfonso Ortiz, que es el mejor profesor que he tenido en todas mis etapas educativas, y fue gracias a él que yo me di cuenta de que no tenía que elegir un camino, no tenía que elegir el periodismo deportivo porque me gustase el fútbol y no tenía que cerrarme puertas, ¿no? Entonces, la etapa de segundo de bachillerato, que es cuando a los jóvenes se les obliga a elegir una carrera como si fuese la decisión de sus vidas, cuando en realidad somos muy jóvenes con esa edad todavía y la gran mayoría no sabemos ni lo que queremos hacer, pues nos vemos un poco con la obligación de tomar una decisión que además parece que no puede ser errónea, ¿no? Y yo comento en el podcast que yo tomé esa decisión y me equivoqué, porque cuando me había dado cuenta de que me gustaba tanto la filosofía como para dedicarme a ella, como para intentar aportar mi granito de arena en la educación, que me interesa mucho, pues en lugar de ser valiente y decir, oye, que a pesar de que todos estos años atrás haya dicho que me iba a dedicar al periodismo deportivo, quiero ser profesora de filosofía, me dio miedo y decidí matricularme en periodismo. Yo tenía una nota muy alta para selectividad y recuerdo que puse primera opción periodismo y después filosofía. Yo dije, vaya a ser que suba la nota y tenga la suerte de que me quede fuera de periodismo y tenga la excusa perfecta.
pero no fue así. Y la verdad es que un par de semanas después de entrar en periodismo yo me di cuenta que estaba tomando un camino equivocado y me estaba equivocando y tenía que ser el momento de ser valiente. Así que nada, en apenas un mes en la carrera cogí a mis más allegados, hablé con el que fue mi profesor de filosofía y dije, oye, que quiero hacer filosofía. Aún así acabé el curso entero de periodismo y aproveché para intentar aprender si realmente el periodismo deportivo estaba, al menos a nivel de España, estaba tan decaído como yo pensaba. Yo tengo una anécdota personal y es que mi abuelo siempre decía que todos los periodistas eran unos sinvergüenzas. Cuando yo dije en mi casa que quería hacer periodismo, esa frase retumbó, ¿no? Así como a nivel de anécdota. Obviamente hay periodistas y tengo amigos periodistas que son grandes personas. Pero sí que creo que el periodismo deportivo, a grandes rasgos, no está enfocado realmente en lo que debería. Creo que a día de hoy importa más, como te he dicho antes, casi el contenido de lo que se trate. Entonces, yo me di cuenta de que, aparte de no ser lo que quería hacer, es que era totalmente incompatible con lo que el periodismo representaba. Porque, bueno, siempre habrá discursos poéticos y quienes se dediquen al periodismo, y tuve profesores que lo hacían así, defenderán su profesión, pero yo creo que hay que hacer una reflexión profunda de si se está haciendo lo que se debe y si el periodismo español está bien encaminado o no. Así que, bueno, como tú dices y como comento en el podcast, yo cada vez que me preguntan, sobre todo gente tan joven, con miedo, que no saben qué hacer, yo les dije que yo elegí vivir y dedicarme a mis pasiones. Si en este caso han sido la filosofía y el fútbol, pues para adelante. Quien tenga otras pasiones, pues que se dedica a ello. Pero lo que no podemos hacer es seguir alimentando ese mensaje de los jóvenes tienen que estudiar las carreras que tienen salida, porque a día de hoy ningún grado te va a garantizar que tengas una salida asegurada. Mientras que si estudias lo que te gusta, pues probablemente vas a estar más cerca de ser feliz. Que en definitiva es importante. Con mi edad, escuchándote, entiendo que la reflexión que echas o que realizas, ¿no? Al hacer el fútbol, pues bueno, es que es una marca personal, cómo reflexionar las cosas y que en la filosofía pues tenías el camino. Reivindicamos desde Fiebre Fútbol la filosofía, que ahora está tan puesta en duda para no sé si ya eliminada de los futuros proyectos educativos. Todavía no. Los buenos profesores, que también marcan y que son importantes, además tú que si quieres ser profesora en el futuro, pues los buenos profesores son importantes y también hay que reivindicar el error, que no pasa nada a veces por equivocarte, Exacto. hay que tener miedo y cuando pones la segunda opción en selectividad, pues darte cuenta que a veces, como tú has dicho muy bien, hay que ser valiente, que a todos nos pasa y a todos nos ha sucedido, porque al final, bueno, pues esto también es de ser feliz. Nos ponemos muy reflexivos y me gusta bueno, esta parte de entrevista que hemos hecho. Hay otra parte que también, ahí el título, ¿no? Jaque Márquez, el ajedrez, hablas mucho de estrategia, le das la importancia y le das por eso esa visión tan diferente, ¿no? A los análisis. No sé si eres, ¿qué nivel? Yo soy 0, nivel de ajedrez. Ya lo digo, bueno, no sé qué para ti, qué parte hay en el análisis o de esa visión de ajedrez que te ha dado. Sé que, bueno, hay seguidores y mucha gente que está relacionada con el fútbol. Yo tengo un amigo, bueno, pues que el tema de ajedrez y fútbol lo relaciona bastante, porque son dos pasiones que tiene. Bueno, no sé si para ti es algo anecdótico, es un nivel muy amateur. Pues, a ver, no es tanto una importancia por el nivel del juego de ajedrez, sino una similitud con la importancia de las estrategias tanto en el fútbol como en el ajedrez. Yo digo en el podcast una frase que es que el sencillo, un sencillo movimiento táctico puede acabar con la mejor de las estrategias, ¿no? Y creo que hay que reivindicar la importancia del juego estratégico y la importancia de las reacciones de los entrenadores en este deporte y es una forma de unirlo al ajedrez porque a veces puedes tener muy bien estudiadas las estrategias, pero si no tienes ese nivel intelectual de intuición para reaccionar a los movimientos de tu rival,
difícilmente vas a ganar la partida, ¿no? Y eso yo creo que lo estamos viendo sobre todo en el fútbol moderno, que es en el que se están imponiendo los entrenadores a través de sus modelos de juego. Yo hago, cuando me toca hablar de datos y para entender estrategias, yo hago siempre un ejemplo que el fútbol es como el parchís. Yo veo al parchís, a eso juego muy bien, al ajedrez no, pero va un poco por lo que tú estás diciendo y se quedan así un poco sorprendidos y digo, bueno, hay unas reglas de juego como en el fútbol y hay unas estrategias. En el parchís son muy limitadas y en el fútbol hay muchísimas estrategias, no dependen solo de tus movimientos, sino de los movimientos que haga el rival. Pero yo creo que hay una diferencia entre el fútbol y el ajedrez. Lo digo desde el desconocimiento del ajedrez, pero sí en el tema de juego, que al fútbol también lo que le afecta es el azar. Y eso también, a veces las estrategias, y por eso lo maravilloso, aquí lo he puesto porque lo pongo mucho de ejemplo, ¿no? Al final, con el Tottenham, que seguro que Pochettino hizo 1000 estrategias y en el primer minuto una mano, una jugada, el azar, pues fue un penalti y ya te cambia toda una final, ¿no? Todo el trabajo, todo lo que habías pensado, pues ya cambia. Entonces, bueno, ese tema de estrategias también hay que tenerlo muy en cuenta. También has hecho tú la relación con Messi. Quizás Messi era el azar en el fútbol, en la estrategia. Era lo que era impredecible, no sabías por dónde iba a salir y como no podía ser medible, lo que pasaba es que rompía toda estrategia. Se ha ido Messi y vuelve la estrategia, ¿no? Puede ser un poco lo que podemos hablar en la actualidad del fútbol. Pues Lucía, yo por mi parte he disfrutado mucho esta entrevista. Yo también. Te deseamos mucha suerte en todos los proyectos. Ahora no sé si te he preguntado en Jaque Market, creo que es semanal, ¿verdad? ¿Lo harás o intentarás que sea semanal? Sí, mínimo va a ser uno a la semana y bueno, si hay posibilidad de incluir alguno más, lo haré, pero en principio semanal y mínimo uno a la semana, sí. Pues te deseamos mucha suerte en este proyecto en el que venga. Además dices que no lo haces o que no hay que aprender o empezar proyectos por el éxito que puedas tener. Paso a paso. Nosotros te deseamos y creemos que sí que lo tendrás porque, bueno, el trabajo por lo menos personalmente lo valoramos muy bien. Se agradece para los aficionados del fútbol pues escuchar pues esta visión. La apasionada también está bien, pero esta reflexión del fútbol, este análisis del fútbol tan reflexivo que haces y de la vida, pues es la verdad, da gusto escucharte. Muchísimas gracias. Que nada, lo dicho, mucha suerte, muchas gracias por estar y bueno, esperemos estar en contacto contigo para lo que quieras. Muchas gracias a vosotros por querer contar conmigo y ya sabéis, cuando queráis, sabéis cómo contactar conmigo. Estamos en contacto ya. Dejamos todos los datos de Lucía, veis su Twitter encima de ella, pero también dejaremos, pues bueno, donde colabora, en Iniestazo y también, pues, Jaque Márquez, el nuevo programa que ha iniciado en iVoox. Ayer empezó, así que, bueno, una novedad y que nada, que un abrazo. Un abrazo, Ignacio.